Presidente, el gobierno, en una campaña persistente, busca instalar en la opinión pública que todos los trabajadores y trabajadoras del sector público son unos privilegiados. Y claro, en algunos casos es verdad. ¿Quiénes? Recordémoslo. Los altos mandos de las Fuerzas Armadas, diputados y senadores, presidente de la República, expresidentes, ministros, subsecretarios, directores de la empresa del Estado, todos nosotros que ganamos sueldos que llegan a ser vergonzosos y que nos ponen en una situación de privilegio comparado con los trabajadores que ganan el sueldo mínimo o los jubilados que tienen que vivir con la pensión básica solidaria. Es decir, ganamos 31 veces más en promedio, incluso en algunos casos más. Por eso, por intermedio suyo, señor presidente, quiero pedirle a los y a las diputadas que miremos este reajuste no como los privilegiados que somos, sino como responsables de construir políticas públicas que vayan en beneficio de las mayorías y no de las minorías. Señor presidente, buena parte de los funcionarios públicos que se encuentran en esta misma situación de precariedad y vulneración que la mayoría de los trabajadores y trabajadoras del sector privado en nuestro país representan los vicios del mundo del trabajo a nivel nacional, sin posibilidad de negociar colectivamente y mucho menos con la posibilidad de acceder a una huelga. Dentro del sector público, los que estamos dentro de esta sala nos encontramos dentro de ese 10% que acumula todo el dinero, la riqueza y el privilegio, mientras que el 90% sigue vulnerado y explotado por el peor de los empleadores, el Estado. Ese 90% que presta servicios esperando ser reconocido y que vive la inestabilidad laboral, sujeto a sumarios, hostigamientos, acoso y evaluaciones paralelas, donde no prima la carrera funcionaria, la vocación de servicio, ni los fueros, ni un buen desempeño, ni la edad de jubilar. Tenemos un Estado que precariza a sus trabajadores. Según las últimas cifras de la Dirección de Presupuesto entregadas para el año 2017, son más de 400.000 los funcionarios del sistema público, incluidos los municipios, que se encuentran bajo el sistema de honorarios, sin resguardo de sus cotizaciones en materia de seguridad social, salud, pensiones y accidentes del trabajo. A eso se suma la inestabilidad laboral y que no son sujetos de cualquier tipo de reajuste salarial o de beneficios que son solo reservados para quienes se encuentran en situación de planta o de contrata. Los trabajadores públicos, ellos, el 90%, viven en las mismas precariedades que el resto de los trabajadores del sector privado. Las mujeres, en su mayoría, por ejemplo, se quedan en trabajos donde puedan conciliar el estudio, la maternidad, los tiempos de trayecto y además que les alcance para vivir. Y como a veces no alcanza, tienen hasta 2 trabajos. Y además sumarle, por cierto, el trabajo doméstico que no está remunerado. ¿De qué privilegio y libertad entonces estamos hablando? ¿De qué libertad nos habla, señor presidente, el gobierno? Si la única libertad que existe es la de los empresarios y la casta política para llenarse de privilegios. Señor presidente, como lo he señalado con responsabilidad política, siempre, porque estamos intentando construir un diálogo de cara a la ciudadanía y el gobierno nos responde con despidos. Sí, señor presidente, más de 3.500 despidos en los últimos 5 meses. Esa es la respuesta del gobierno ante los reclamos de los funcionarios y funcionarias que trabajan para el sector público. Desde el Frente Amplio hemos sido claros, no podemos aprobar un reajuste mientras el gobierno siga despidiendo a los trabajadores y a las trabajadoras y que no dé respuesta, que no se haga cargo, que no se haga responsable del daño que provoca en esas familias. Por otro lado, el gobierno se habla del reajuste de un 3,5 para el 90% de los funcionarios del sector público y vergonzosamente de un 2,9 para el 10% más rico de este sector, representado en los ministros, el presidente, para nosotros, nosotras. Lo dije hace unas semanas atrás, los parlamentarios somos parte de los funcionarios públicos que pertenecemos al 1% más rico de nuestro país. Pero cruzando esta puerta están los funcionarios públicos que pertenecen al 90% de las y los chilenos que viven en permanente desigualdad. Es una vergüenza que nos sigan subiendo el sueldo. No vamos a aprobar este reajuste hasta que nuestros sueldos, el de los ministros, el del presidente de la República, sean bajados a la mitad.
Si quieren dar una señal de austeridad y responsabilidad política y económica, hagámoslo ahora, en este momento. Nada nos impide hacerlo. Y si no están dispuestos a perder sus privilegios, entonces al menos no los sigamos aumentando, congelémoslos, aprobemos un 0% de reajuste para los altos sueldos. Es tiempo que caminemos en los mismos zapatos de nuestro pueblo. Por último, y ya lo expresó mi compañero Gabriel Boric, como bancada reingresamos la indicación rechazada en la Comisión de Hacienda, que buscaba eliminar este reajuste propuesto para los privilegiados del sistema público, y esperamos sea aprobado por unanimidad. Esa sería una señal política y de compromiso con los más postergados de nuestro país, los que no participan en ningún acuerdo, en ninguna mesa, y que hace un año atrás nos han elegido para representarles en este espacio y no para enriquecernos. He dicho. Gracias, presidente.